¿quién se irá al infierno? La verdad, no hay nombres, pero sí características. Preguntamos de nuevo, ¿quién se irá al infierno? Un tema muy poco hablado en los altares de las parroquias y también en los púlpitos de muchos evangélicos. Es de gran importancia hablar sobre este tema, ya que mucha gente sabe de la existencia de un cielo y un infierno, pero ignora de una manera asombrosa los estándares por los cuales las personas entrarán en el cielo o irán al infierno. Algunas mentiras que cree la gente por las cuales piensa que no irá al infierno. Primera mentira. Como Cristo ya murió, pues ya todos nos salvamos. Algunos creen que como Cristo ya murió, ya no se irán al infierno aun cuando sigan pecando. Esto es ridículo. Así que el mentiroso, no importa que siga de mentiroso aunque le mienta a su esposa, el ladrón puede seguir robando, total siempre se irá al cielo. Así también el violador de niñas puede seguir violando a las niñas aunque entre ellas esté alguna de tus hijas, pues como Cristo ya murió por él, puede seguir violando niñas. Ciertamente esto no es así, en ninguna manera. Segunda mentira. Mientras yo haga buenas obras, Dios no me dejará ir al infierno. Otros piensan que mientras se hagan buenas obras, se estarán salvando de ir al infierno y por ende entrar en el cielo. Esto tampoco es así, porque el narcotraficante también puede dar dinero para alimentar a muchos pobres y por otro lado seguir distribuyendo droga. Espero que alguno de tus hijos no sea consumidor. Así también el cantinero o dueño de una agencia cervecera puede dar una buena limosna, pero sigue vendiendo cerveza y licor a personas que después llegan a sus casas y solo le amargan la vida a su familia, y puedo dar muchos ejemplos más. Solo quiero demostrar por puro sentido común que aunque se hagan buenas obras no se podrá entrar en el cielo, si practican algún pecado. El cielo no se compra. Hacen lo bueno, pero no dejan de hacer lo malo. Tercera mentira. Es que mis pecados son chiquitos y no creo que Dios se fije en ellos. Otros piensan que mientras solo tengan pecados chiquitos o pecados sencillitos no se irán al infierno. Por ejemplo, o alguna señora presumirá de ser una buena madre pues porque a lo mejor no es alcohólica, pero no se cansa de amargarle la vida a sus hijos, o por ejemplo un padre que no toma y que da normalmente el gasto en su casa, pero en su trabajo anda por ahí viendo a la secretaria o deseando a las mujeres que ve. Y a lo mejor uno dirá, ¿qué tiene de malo estar viendo a las mujeres? Si no me estoy acostando con ellas. Es cierto, pero no deja de ser pecado. El pecado es pecado, y tiene una sentencia. Esto quedará aclarado en el transcurso de este tratado. Cuarta mentira. Es que yo soy cristiano. Para empezar, el término cristiano está muy degradado en estos días, perdón por la expresión, pero ahora cualquier hijo del diablo se hace llamar cristiano. Tal es el caso de Rupert Murdoch, que se cree que ya nació de nuevo. Aunque siga siendo uno de los más grandes empresarios pornógrafos de Estados Unidos, si no lo creen pregúntele a su pastor, Rick Warren, el escritor del famoso libro Una vida con propósito, pero este no es el tema. El punto es que mucha gente se llama cristiana, no siéndolo realmente. Algunos pensarán que no soy nadie para juzgar, y tienen razón. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos va a juzgar y ella dice que muchos de los que se llaman cristianos no son hijos de Dios. 2 Corintios 5, 14, 15, 2 Timoteo 3, 1, 5, Galatas 5, 24, Romanos 6, 1, Mateo 7, 13, 23, etcétera, etcétera. Tal es el caso de lo que pasó en Juan capítulo 8, donde Jesús se enfrenta a gente religiosa, mostrándoles que realmente no son de Dios. Que son esclavos del pecado, y que esa es la muestra de que no son libres. Incluso les dijo abiertamente, ustedes sois de vuestro padre el diablo. ¿Y por qué les dijo así? Porque hacían las obras del diablo. Es muy obvio y normal. Si la gente practica pecado aun con todo su cristianismo, esta persona irá también al infierno. Dios tiene una medida universal. Creo que hay mucha gente que no quiere ir al infierno, de hecho algunas personas lo piensan o escuchan sobre el infierno y se asustan. Es por eso que mucha gente tiene religión, porque no desea ir al infierno sino al cielo. Mucha gente desea estar en la mansión gloriosa mirando al Padre Todopoderoso y al Hijo Jesucristo, gozar de la paz y tranquilidad. Ahí no habrá llanto ni tristeza ni dolor. Qué precioso sería estar en un lugar como ese, en donde no existe el peligro, el hambre ni la oscuridad, sino que el mismo Dios será la luz de su reino y protector de los suyos. Pero ¿cómo llegar a él? Alguno dirá por ahí, con que tengas los sacramentos ya estás asegurando tu vida en el cielo, o porque conozcas más Biblia te vas a ir al cielo, o por estudiar en el instituto bíblico, o por antigüedad, por tener un puesto en el grupo religioso donde se reúna como pastor, diácono, obispo, superintendente, profeta, papa, iluminado, etc.
Piensan que están llenando la medida para ir al cielo, pero hay una medida universal, en la cual, el que no esté dentro de ella no entrará en el reino de Dios. Esta medida está en Hebreos 12:14 que a la letra dice: seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto significa que si usted no vive santamente no entrará en el reino de Dios, no importa quién sea usted, si es pastor o diácono, si no vive santamente no heredará el reino de Dios, tampoco importa si eres hijo de pastor o que hayas nacido en cuna de oro, si tú no vives santamente no heredarás el reino de Dios, quienquiera que seas tú que lees, seas obispo, cardenal, sacerdote, papa, católico o presbiteriano, testigo o bautista, metodista o lo que tú quieras. Si no vives santamente, no heredarás el reino de Dios, no hay forma, no hay manera, no hay quien se escape a esta tajante cláusula que Dios ha puesto. Sin santidad, nadie verá al Señor, aun con tus sacramentos, aun con tu bautizo, sea por aspersión, rozamiento o inmersión, aun con ese reconocimiento o diplomas que dan algunos de que ya eres salvo, sin santidad tú no verás al Señor. Además dice Jesucristo el Maestro de Maestros: dichosos los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Si hay un corazón manchado por la práctica del pecado, este no verá al Señor. Porque la paga del pecado es muerte. Mt 5:8. Ro 6:23. Candidatos para el infierno. Santidad según el escrito original griego es una persona apartada del pecado y consagrado para el servicio de Dios. Uno no tiene que ser elevado a los altares mayores para ser santo como dicen las tradiciones humanas, sino cuando uno es santificado por la sangre de Jesucristo, hay tal efecto en él, que aborrece el pecado y busca servir al Señor siempre. Y el que vive de forma contraria, o sea sin santidad, la Biblia lo llama impío y es candidato para el infierno. Las características. Los candidatos para ir al infierno tienen características indubitables que los hace acreedores al infierno. El propósito de este tratado es que usted se compare con la siguiente lista, y si se encuentra en ella, no sea duro de corazón, reconozca su pecado y busque el perdón de Dios a través de la sangre de Jesucristo. La lista se encuentra en Gálatas 5:19-21 que a la letra dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se explicarán brevemente cada uno de los pecados aquí mencionados. Adulterio. Tener sexo fuera del matrimonio, pero también Jesucristo dijo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Fornicación. Esto es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, también incluye el pecado de la masturbación. Inmundicia. Esto es todo lo que ensucia el alma, como las novenas con sus amarguras, iras y pleitos, también las revistas como vanidades, chismes, pornografía, chistes. La televisión con sus novelas y programas que promueven la lujuria, la violencia y el placer carnal, etc. Lascivia. Gusto excesivo por los deleites tanto sexuales como materiales, como el consumismo, el materialismo. Solo quiere darse placer a sí mismo. También aplica a aquel hombre o mujer que ve a una persona, y ya la anda desnudando, y en base a ese pensamiento pecaminoso desarrolla imaginaciones sucias en su cabeza. Idolatría. Esto es adorar o reverenciar, inclinarse hacia una figura de hombre, animal, creaciones de piedra o madera, también incluye el dinero. Idolatría es todo lo que ocupa el lugar de Dios, el primer lugar en la vida del hombre, hijos, mujer, marido, trabajo o negocio, carrera, etc. Hechicerías. Esto es el horóscopo, tarot, cartas, lectura del café, esoterismo, brujerías, cualquier tipo de magia. Pero también es manipulación, cuando el hombre o la mujer manipula lo conyugal o las situaciones para sacar algún provecho egoísta. Enemistades. Estos son los clásicos pleitos en donde no se hablan por semanas, meses, años, incluso hasta la muerte, y cualquiera que esté enemistado no entrará en el reino de Dios. Pleitos. Enojos que llegan hasta las griterías o los golpes, los dimes y diretes, pleitos familiares igual. Celos. Una amargura por no tener lo que el prójimo tiene, esto lleva a las envidias, chismes, calumnias y otros pecados. Hay un celo que Dios no reprueba sino al contrario, es el celo por Dios.
Irás. Un enojo excesivo, en donde se cae en el descontrol de la lengua y el cuerpo, esto lleva a las maldiciones y a los malos deseos y por lo tanto ningún iracundo heredará el cielo sino el infierno. Contiendas. Esto es oponerse sin argumentos, solo por ganar el punto, un necio. Disensiones. Esto es divisiones, dividir a las personas, cuando se forman los grupitos y uno no se lleva con el otro y viceversa. Los que están en división como quien las provoca no heredará el reino de Dios. Solo hay una división en la cual no hay condenación, por causa de la fe. Herejías. Esto es apartarse de la verdad en base a una opinión personal. Ejemplo, decir que el hombre no tiene que arrepentirse y dejar su pecado es una herejía, porque la Biblia dice arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Envidias. Esto es un enojo por no tener algo que el prójimo tiene, esto ocasiona pecados como odios, homicidios, calumnia, chisme, etc. Homicidios. Esto es matar a otra persona, quitar la vida con mano limpia o cualquier tipo de arma con toda premeditación, alevosía y ventaja. Pero también la Biblia dice que cualquier persona que odia a su prójimo es un homicida, un asesino delante de Dios y también dice que ningún homicida tendrá parte con él. Borracheras. Esto es alterar el estado natural del cuerpo con sustancias que lo dañan a corto o a largo plazo. Esto incluye el alcohol, cerveza, cigarro, cemento, marihuana, crack, grapa, pastillas, etc. Orgías. Estos son las relaciones sexuales entre 3 o más individuos, pero en los tiempos cuando el apóstol escribió esto, daba a entender las fiestas paganas, donde abunda el alcohol, el sensualismo, escándalo, y las palabras ociosas, como discos, carnaval, la fiesta del santo patrono donde todo es cerveza, escándalo y lujuria, etc. Y cosas semejantes a estas. Como la mentira, amargura, cobardía, rebeldía, desobediente a los padres, impetuosos, hipocresía, avaricia, glotonería, homosexualismo, etc. Apocalipsis 21:8. 1 Timoteo 1:9-11. Romanos 1:21-32. 1 Corintios 6:9-11. Si practicas cualquier pecado irás indudablemente al infierno. Pero Dios no quiere que termines de esa fiesta. Convéncete de pecado y busca de Dios. Recuerda. Seguir la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.